Bien, mis hermanos. Entonces vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, porque hoy vamos a escudriñar las Escrituras con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy queremos que nos enseñes, Señor, cómo perseverar en esta carrera, esta vida cristiana, Señor, sin desmayar, poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nuestro ejemplo. Que nos animes, Señor, con tu palabra hoy, que nos consueles, que venga a nosotros, Señor, tu palabra a nuestros corazones y se quede allí, Señor, que haya fruto, que nosotros podamos tomarla para hacerla por obra, que podamos tomarla, Señor, y hacerla para nuestras vidas por medio de la fe, y podamos pararnos sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Que venga a nosotros, Señor, ese consuelo que necesitamos, que venga a nosotros, Señor, ese entendimiento de tu voluntad, para que sepamos cómo dirigirnos, Señor, por esta vida que nos has dado aquí, y que vamos de camino a la nueva Jerusalén, Señor. Bendice a mis hermanos que estamos aquí, a los hermanos que nos están viendo, Señor. Añade a ellos bendición. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El libro de Hebreos es un autor desconocido, ¿no? No hay un autor desconocido. Lo que quiere este autor es alentar al pueblo de los hebreos, que en ese momento estaba pasando tribulación, estaba pasando dificultades terribles. Les estaban quitando sus casas, les estaban quitando sus trabajos, los estaban poniendo en prisión, los estaban asesinando, los estaban yendo con familias enteras a torturarlos. Imagínese usted que su familia entera esté al frente de los leones, hambrientos, siendo despedazados. Imagínese usted ver a los suyos como una antorcha, cuerpos encendidos, incendiados, como antorchas para que iluminasen toda Roma. ¿Te imaginas? Eso debe ser muy duro, muy fuerte, ver ahí a los hermanos en Cristo, a la familia ahí, siendo tratada de esa forma. Eran acusados no solamente
de ser cristianos, sino de blasfemar porque tenían otro Dios. Y fueron muertos, obviamente, por causa del Evangelio. Y el autor de Hebreos quiere alentar sus vidas. Y yo sé que el Señor quiere hoy alentar nuestras vidas. Tenemos tribulaciones. No tenemos las mismas tribulaciones. Imagínate, ¿cuándo vamos nosotros a pasar por que nos tiren a los leones y que seamos descuartizados? No vamos a pasar, no estamos pasando por eso, pero tenemos nuestras tribulaciones. Tenemos nuestros problemas. Tenemos nuestras dificultades en este caminar cristiano. Este autor quiere que estos judíos creyentes que sean perseguidos vuelvan a mirar a Cristo. Cuando suceden muchas tribulaciones en nuestra vida, ponemos más atención en las tribulaciones, nos llaman más la atención por nuestra carnalidad, ¿no? Y quitamos los ojos de Jesús. Y el autor aquí de esta carta dice que vuelvan a la gracia de Jesucristo, que vuelvan a mirar a Jesucristo, que es superior a toda tribulación, que es superior a toda persecución, que es superior a cualquier profeta, sacrificio entregado, porque Él les ha perdonado, porque Él les está acompañando, porque su sacrificio es suficiente para que nosotros encontremos perdón, para que encontremos auxilio pronto a nuestras tribulaciones, para que nosotros encontremos en Jesucristo ese resguardo a nuestras almas en las adversidades. Y eso es lo que el Señor quiere ministrar hoy a nuestras vidas. Vamos en el versículo 1 de ese Hebreos 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dice, por tanto, viene a hablar del capítulo 11, donde están expuestos muchos hermanos en la fe que vencieron a pesar de las dificultades. Unos pasaron por filo de espada, o sea, les fueron cortadas las cabezas, y otros no, pero todos estaban anhelando el día del encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es un misterio para nosotros. Hay algunos que tenemos que pasar dificultades. Hay algunos que nuestras cabezas pasarán por filo de espada y otros que no. Pero eso es la soberanía de Dios. Lo que tiene que haber en común entre esos dos creyentes, uno que sufre más y uno que sufre menos, es que los dos tenemos que mirar a Cristo Jesús. Tenemos que mirar las promesas del Señor en nuestra vida. Y es estar con Él por una eternidad en Él. Ir a la Nueva Jerusalén, habitar allí con Él, estar con el Señor. Eso es lo que tenemos que nosotros mirar al frente de nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que mirar en nuestras vidas. Por eso este primer punto, lo que nos quiere decir aquí el Señor es que debemos hacer de nuestra tribulación gozo para poder correr con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Eso es lo que quiere decir este primer versículo. Se me ha olvidado decirlo. Debemos hacer de nuestras tribulaciones una perseverancia para correr hacia lo que se nos es propuesto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, ¿no? Alrededor nuestra una tan grande nube de testigos. ¿Quién son esos testigos que está hablando aquí el autor? Dice que son tantos que parecen una nube. Son muchos. Y dice que son testigos y están alrededor de nosotros. Bueno, pues estos testigos, como os dije, son aquellos héroes de la fe del capítulo 11, ¿no? Ahí está Sansón, Jefté, Moisés, Noé, Samuel, los profetas, los jueces, los reyes piadosos de Israel y todos los hombres y mujeres piadosos del Antiguo Testamento, que fueron testigos, que dieron testimonio con su vida de que Dios estaba con ellos. Que aún en el sufrimiento ellos tenían esperanza porque creían en Dios y en sus promesas.
en esas promesas venideras, en esas promesas que Dios nos da y nos va a dar cuando estemos con Él en plenitud. Esos son esos grandes testigos como una nube. No es, como algunos piensan y malinterpretan, que son, se imaginan esto, como si estuvieran mucha gente en el cielo mirando para abajo a ver qué estás haciendo tú. Y dicen que son los santos. Y dicen por ahí que tú le debes pedir a ellos para que te ayuden a correr la carrera. Y eso no es la interpretación. Eso no es la interpretación, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo a Él le debemos orar al Padre por medio de Jesucristo, en la voluntad del Padre, ¿no? Entonces no son aquellas personas que están mirándonos a ver qué estamos haciendo. Testigos aquí significa, en la palabra, en el griego original significa mártir. Son mártires, personas que sufrieron por la fe, que están como una nube a nuestro alrededor, dando testimonio. ¿Cómo te puedes dar testimonio? ¿Cómo puedes saber el testimonio de estas personas, de estos mártires? Pues siguiendo la palabra de Dios, leyendo sus vidas. Ahí puedes aprender de ellos. Puedes aprender de la vida de David, puedes aprender la vida de Moisés, puedes aprender de la vida de Elías, que dice la palabra que él fue sujeto a pasiones como nosotros. Estaba diciendo que era un ser humano como nosotros. De ahí podemos aprender. ¿Cuántas veces vas a la Biblia a aprender eso? Ahí vas a encontrar aliento, ahí te vas a identificar con tantos hombres y mujeres de Dios como tú, que han pasado cosas terribles, peores que las nuestras, pero que nos pueden dar aliento en ese momento. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, ¿no? Dejando todo el peso del pecado que nos rodea. ¿Qué significa ese peso del pecado que nos rodea? Bueno, un peso que impide correr esa carrera y un pecado que nos asedia. Bueno, recuerda que aquí nos está diciendo el autor que debemos correr un maratón. No es una carrera de rapidez. Esa carrera es una metáfora, es para expresar la vida del cristiano. La vida del cristiano es como una carrera. Bien, tu vida de cristiano es como una carrera, pero no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Por eso dice que lo corramos con paciencia. En aquel tiempo, ¿cómo se llaman? Los corredores que habían en aquel tiempo, ellos casi que corrían con short, con pantalones muy cortos y leves para no llevar peso y poderse ir más cómodamente, ¿no? Tú ves hoy que la tecnología ha avanzado mucho, ves los corredores o los ciclistas con ropa muy ligera, ¿no? Es muy, muy ligera para que no haga peso y no haga impedimento para seguir esa carrera que ellos tienen. Pues eso es lo que quiere decir aquí también el autor, el Espíritu Santo, que nosotros debemos despojarnos de ese peso, ¿no? De dejar ese peso y irnos livianamente para correr esa carrera, ese maratón de nuestra vida de fe. Tenemos que, como esos corredores, usar cosas que no nos quiten o añadan a nosotros peso. También en el griego es interesante, que quiere decir que ellos perdían peso, ¿no? El peso corporal, perdían para irse más leves. Imagínate, se preparaban impresionantemente hasta perder peso para ir más leves en ese caminar con el Señor. Mi hermano, debemos tirar todo aquello que nos atrapa el correr livianamente. ¿Tú te imaginas? Tú llevar tantos equipajes, tanta cosa encima para correr la vida cristiana. Se te va a hacer más difícil.
Se te va a hacer más complicado. Te va a atrapar esa caminada, ese caminar hacia la meta y te vas a cansar rápido. Hay una palabra aquí en específico que habla sobre esa carrera. La palabra carrera es un término militar que viene de la palabra agona, donde viene la palabra agonía. ¿Sabes qué nos quiere decir el autor? Que esta carrera es de agonía, que te va a doler los músculos, que te vas a cansar. ¿Lo has experimentado? Nos cansamos en esta carrera de la vida cristiana. Duelen los músculos. Se cansa uno en las tribulaciones. Se cansa uno en lo que se está viviendo. Llega un cansancio. Pero el Señor dice que debemos correr con paciencia esa carrera de agonía. El Señor nos dice la verdad. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor nos dice la verdad. Va a ser una carrera que no va a ser limpia. Vas a tener contratiempos. Pero tienes que hacer tu parte. Libérate de peso. Dios estará con nosotros, pero libérate de peso. ¿Qué es quitar ese peso? Libérate de amistades que no te sirven. Amistades que te alejan de Dios. Y pueden traer pecado a tu vida. Ese pecado, esa culpa hace que tu caminar sea más lento con Dios. Que Dios no pueda llenarte de tu espíritu. Que Dios no pueda usarte en la obra del Señor. Que tú no veas avance espiritual por el pecado. Deja esas amistades. Esas amistades que no te convienen, que te perjudican y que no dejan a Dios actuar en tu vida. Deja de lado ese peso, los hábitos que tienes que te alejan de Dios. Pueden ser cosas simples, mis hermanos. Puede ser un programa de televisión que te quita tanto tiempo. Puede ser la internet que te quita otra cantidad de tiempo y no tienes tiempo para orar, para reflexionar, para estar con el Señor, para llenarte de Él, para tener comunión con Él, con tus hijos, con tu esposo. Tienes que dejar eso, porque eso te va a hacer más peso en el caminar hacia Dios. Lugares que no debes frecuentar. Hay lugares que el cristiano no debe frecuentar, mis hermanos. Que un cristiano no debe estar ahí. Y que quita a nosotros, trae peso para caminar libremente. Porque no dejamos el actuar del Espíritu Santo. Esos lugares no los debes frecuentar. Lugares que solo traen oscuridad. Lugares donde no se adora el nombre del Señor. Lugares donde hay personas que no conocen a Cristo. A menos de que vayas a evangelizar. Pero no permanecer ahí, no tener amistad con el mundo. Programas de televisión que no te suman. Ahora los programas de televisión o el internet está todo erotizado. Hay cosas que no nos sirven, mis hermanos. Tenemos que cuidar lo que miran nuestros hijos. ¿Ya has mirado lo que...? Ya estás pendiente del iPad y del teléfono, lo que están viendo vuestros hijos? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué está entrando a su cabeza a sus hijos? Los están adoctrinando, enseñándoles un mundo que Dios no quiere, un sistema diabólico, en contra de Dios. Anticristo se llama eso en la Biblia, en contra de Cristo. Ese es un obstáculo, mis hermanos. Tienes que dejar ese peso al lado. Cosas que te atrapan para seguir el camino de Dios. Cosas que te desvían del camino de Dios. Y si son personas, mis hermanos, ora y aléjate de esas personas que no te sirven. Aquí hay otro obstáculo, es el pecado que nos asedia. Es el pecado que está ahí todo el tiempo, alrededor nuestro, ¿no? Y puede ser ese pecado del mundo, ese pecado que está entrando por nuestros ojos y por nuestros oídos. El pecado del mundo en la televisión, en la internet, en los medios de comunicación que nos están hablando y nos quieren adoctrinar. Están los placeres del mundo, los apetitos carnales. Las riquezas, buscar las riquezas en vez de Dios. Buscar las cosas del mundo en vez que las de Dios.
Hay personas que piensan que la vida solamente es viajar, viajar y viajar, ¿no? Viajar, viajar, y que si no viajan, no son felices. Mis hermanos, la vida del cristiano no es un centro comercial. La vida del cristiano no es un parque de diversiones. La vida del cristiano, tenemos que entender, es que Dios nos ha salvado para que nosotros seamos luz para otros, para llevar el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra principal función. Tú fuiste creado ¿para qué? Para alabar a Dios, para gozarte en la comunión con Dios. Fuiste creado para eso. Lo demás es secundario. Puedes hacer lo demás, lo debes hacer. Promocionarte, estudiar, pero lo primero que debes hacer por ser criatura de Dios es que tú seas para la gloria de Dios, seas usado por Dios. Puedes hacer tu mejor carrera, las mejores notas de la universidad, tener un trabajo próspero, pero si no cumples el propósito de Dios en tu vida, ¿de qué te sirvió? Si los logros de esta tierra se van a quedar en esta tierra, ¿verdad? Pero lo que somos en Cristo Jesús va a durar por siempre. Va a durar por siempre. Mis hermanos, quien quiera que desee participar de esta carrera cristiana debe desvincularse de todos los impedimentos. No puedes correr así, porque somos más lentos. Somos más lentos para llegar a esa meta. Esos pecados que nos asedia también en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay cosas malas, mis hermanos, que por la gracia del Espíritu Santo nos salen, porque fue crucificado ese pecado en nosotros. Ya no está en el trono el pecado, ya en el trono de nuestro corazón está el Espíritu Santo, que domina ese pecado que hay en nosotros. Y que nosotros tenemos que ir de la mano del Espíritu Santo en ese momento de la santificación progresiva para nosotros tornarnos más semejantes a Jesucristo. Solos no podemos llegar a la santificación. Tenemos que estar de la mano del Señor Jesucristo para podernos parecer al Señor Jesucristo. El propósito, la meta, mi hermano, usted que me está escuchando, amigo, amiga, el propósito en tu vida es que Dios se forme en ti, que Cristo se forme en ti, que tú seas parecido con Cristo. Mi pregunta es, ¿cuánto somos parecidos a Cristo? Cristo manso, humilde, paciente, con dominio propio, haciendo la voluntad del Padre todo el tiempo, pasando aflicciones porque conoce el final, no apegándose a las cosas de aquí porque tiene que cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuánto estamos nosotros parecidos al Señor Jesucristo en amar al enemigo, en bendecir a bendecir al que nos maldice, en hacer el bien a todos sin mirar a quién, y esforzándonos con sacrificio para hacer la voluntad de Dios? Él se sacrificó tanto que fue a la cruz, ¿verdad? Esas tentaciones que vienen de nuestra propia naturaleza, lo que está dentro, tenemos que nosotros vigilar para que no sea un impedimento para caminar esa carrera, ¿no? Para correr esa carrera. Pero también puede ser un pecado específico, y eso es lo que más o menos trata, más puntual el autor. Hay un pecado específico. Hay un pecado que en el creyente siempre está asediando, siempre es repetitivo, y que muchas veces tú sabes que vas a caer por ahí. Pues tienes que tratar con ese pecado, mi hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo, con la ayuda de la palabra de Dios, para que ese pecado no se vuelva un hábito, para que no practiques el pecado y estar decidido, decidida a abandonar ese pecado por medio del arrepentimiento, para que puedas caminar tu carrera, hacer tu carrera de cristiano libremente. ¿Cuántas personas quieren servir a Dios? ¿Cuántas personas quieren vivir para Dios? Pero ese pecado que siempre les llama, que está ahí detrás de sus vidas, caen.
Y cuando caen, ¿qué es lo primero que hacen? Dejan de ir a la iglesia. Se sienten pecadores. Cuando estemos más débiles, cuando estemos más en esas condiciones, cuando más tenemos que venir a la iglesia. Lamentablemente muchos cristianos hacen lo contrario. Lo que hacen es, cuando se sienten mal, cuando se sienten pecado, no quieren ir a la iglesia porque se sienten confrontados con la palabra. No, es cuando tienes que venir. Es cuando más tienes que venir, porque tus hermanos te van a ayudar. Y aunque tú no lo sepas, ellos no lo sepan, tu pecado escondido, Dios usa a tus hermanos, la boca de tus hermanos, para ministrarte. ¿No te ha pasado eso? ¿Que estás ahí tomando el café? Bueno, no sé si usted toma café. Pero los que toman café, estás ahí, cuando escuchas al hermano de al lado, dice, Dios mío, y este hermano, ¿cómo sabe mi vida? Este hermano me está hablando directo al corazón. Y es cuando tienes que decir, gloria a Dios, porque Dios está usando ese hermano, ese santo, para ministrar tu corazón. Y Dios está usando una persona imperfecta como el pastor para ministrar tu corazón. Y si no vienes de donde está el alimento para tu espíritu. Por eso tenemos que estar más con los hermanos en la congregación para poder desvincularnos de ese pecado que nos asedia constantemente. Dice, sigamos más adelante, dice ahí, vamos a leer el primer versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está alrededor, y corramos, ¿con qué? Con paciencia. Mira lo que nos pide el autor, mira lo que nos pide el Espíritu Santo. Corre con paciencia. Una traducción es perseverancia. ¿Te has cansado alguna vez en este caminar cristiano? Ten paciencia. Espera. Persevera. El Espíritu Santo no sabe lo que nos dice, porque Él conoce todo. Él sabe que nos vamos a cansar, Él sabe que vamos a llevar peso, Él sabe que va a doler nuestro cuerpo en esa carrera porque no estamos adecuados para esa carrera. Pero Él dice, córrelo con paciencia. Y esa carrera, esa agonía, tenemos que soportarla gracias al Señor Jesucristo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, no desfallezcas. Hay una carrera por delante. El que comenzó la buena obra la terminará en ti. Tienes que seguir caminando, mi hermano. Adelante hay una meta. No pongas los ojos en tus problemas. Sigue caminando hacia la meta. Pon los ojos en el centro, en el albo. Como cuando alguien va a hacer un juego de flecha, ¿sí? De arco, y mira ya a la diana, ¿no? Al punto. Tiene que mirar ese punto hacia allá para llegar a esa meta. Tienes que ir con paciencia, con perseverancia y tomar esa carrera que tenemos por delante. Y mire lo que nos dice el versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Mira que no dice Cristo. Mira que no dice pon los ojos en Jesucristo, en el Mesías. Dice pon los ojos en Jesús. Y Jesús, el nombre Jesús aquí, nos está hablando de la humanidad de Cristo. La humanidad de Jesús. Él es 100% hombre y 100% Dios. Nos está hablando de un Dios que se hizo hombre, que sabe lo que estás atravesando. Él sabe, Él supo lo que era tener hambre, Él supo lo que era tener agonía en el Getsemaní, que era tener angustia. Él sabía que era recibir oprobio por lo que estaba haciendo, recibir latigazos, azotes. Él supo que era la persecución, Él supo que era el rechazo, Él supo que era dormir donde no podía recostar su cabeza. Él lo entendió y por eso nos entiende a nosotros, te entiende a ti y me entiende a mí. Y dice, pon los ojos en ese Jesús humano, que es perfecto, pero humanamente nos dejó un caminar para que lo sigamos. Nos dejó un ejemplo
para que nosotros podamos seguir sus pisadas, que sufrió como ser humano, como Dios hecho carne. Los corredores de una competencia atlética no pueden distraerse con objetos al entorno. ¿Usted se imagina un corredor hacia aquí mirando para allá? ¿Se va a qué? A chocar, se va a tropezar, se va a caer. Los corredores en la carrera de la vida cristiana debemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos, en el original dice fijar. Fijar es poner nuestros ojos en un punto, ni a la izquierda ni a la derecha, mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús. Si pones los ojos y fijas tus ojos en tu problema, en tu tribulación, en tu enfermedad, en todo lo que tiene malo en tu vida, lo que vas a hacer es perder el foco y no vas a correr como deberías correr. Debes poner los ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, en lo que nos está sucediendo, ¿sabes cómo se llama eso? Hay un vínculo ahí con el pecado. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cristo. Cuando miramos nuestra vida, más que a Cristo, estamos poniendo los ojos en donde no hay esperanza. Estamos poniendo nuestros ojos donde no podemos ver una salida. Estamos mirando hacia nosotros mismos. El mundo dice eso, ¿no? ¿Quieres tener paz? Mira hacia atrás. Tienes que mirarte hacia adentro, ¿no? Mira hacia adentro, reflexiona y respira 3 veces. Y vas a encontrar la paz. La respuesta está en tu interior. La respuesta no está en nuestro interior. La respuesta no está en el exterior. La respuesta está en Dios. Y es ahí donde debemos poner y fijar nuestros ojos mientras corremos esta vida cristiana. Debemos mirarlo a Él con fe, confiantes, con fidelidad, obedeciéndole. Porque Él ha prometido cosas para nosotros. ¿Qué es lo que va a seguir aquí? Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro destino final en Jesucristo. Mis hermanos, mucha gente dice, yo quiero ir al cielo, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero si alguien dijera ahora, bueno, te vas a morir hoy, ya no te va a gustar mucho. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero cuando hay estas famosas campañas de sanación, allá las llaman todos para que se curen. ¿Te quieres morir o no? Es fácil decirlo, ¿no? Yo quiero ir al cielo. Pero cuando te toca... Nuestro destino no es una ciudad santa, no es calles de oro, mar de cristal, donde el sol nunca se ocultará. Nuestro destino es Jesucristo. Nuestra alegría es porque nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y lo vamos a ver como es conocido. Lo vamos a ver con el cuerpo glorificado, ¿sabes? Es impresionante. Cuando nosotros estemos con el Señor vamos a recibir un cuerpo glorificado igual que leer, y vamos a poder abrazarlo. Eso está en la Biblia. Y nuestro destino es Él. Debemos correr hacia Él con todas nuestras fuerzas, con la promesa que seremos conformados a su imagen. Todo este sufrimiento, todo esto que nos asedia, todo esto que vienen y le pasaba a los hebreos y nos pasa a nosotros ahora, estas aflicciones, es para que tú te conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Pero pastor, lo que me pasa es fatal, es malo. Dios aprovechará eso para conformarte a la imagen de Jesús. Dios lo va a usar. Y tenemos que tener fe en eso, en que Dios hace todo lo bueno. Dice que Él es, puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. Autor significa que Él es el autor de nuestra fe, el que abrió el camino hacia el lugar santísimo, que abrió el camino para que nosotros pudiéramos seguirlo hasta la presencia de Dios. Es por Él que nosotros podemos ir al Padre y a hablar con nuestro Padre,
así como es el autor de la vida, es el autor de la fe, es el ejemplo supremo de obediencia, de paciencia, es el Señor Jesucristo. Él es el primero. Aunque está la lista en Hebreos 11, y él después sigue después de esa lista, Él es el primero. Él es el mejor ejemplo para nosotros, por todo lo que sufrió y vivió. Por eso es el autor, es el que inició ese proceso de caminar. Por eso nosotros debemos aprender de Él. Dice que Jesús también es el consumador de nuestra fe. Eso quiere decir que es el ejemplo que encarna perfectamente lo que se trata de una vida de fe. ¿Tú quieres ver qué es vivir en fe? Estudia la vida del Señor Jesucristo. Estúdiala. Y sabrás cómo vivir en fe en esta tierra. Por fe y no por vista. Lo sabrás. Él como hombre vivió por la fe, se relacionaba con el Padre por la fe. ¿Y sabes por qué? Porque él le creía al Padre. Se relacionaba con el Padre. Como hombre perfecto, Jesús se sometió al Padre por fe, por confianza con el Padre, por la fe también. Y ese ejemplo de fe que tenía con el Padre lo evidenció, lo mostró en su vida. Dice ahí en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, o sea, menospreció la vergüenza de la muerte en la cruz. Era una vergüenza en ese tiempo morir en una cruz. Él murió al lado de ladrones, casi desnudo, que en ese tiempo era avergonzante eso. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por eso. Casi como un ladrón. Y tuvo que menospreciar eso, dejarlo por menos, esa vergüenza. Señor, voy a pasar esa vergüenza, pero yo sé que me espera el gozo del Señor. Y yo sé que aquí dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía lo que le estaba esperando más allá. Por eso él soportó la cruz. Soportó los azotes, soportó las mentiras, soportó que su mismo pueblo fuera contra él, soportó la persecución, soportó desde niño, mira, desde bebé ya estaba siendo perseguido. ¿Qué vida es esa? Estaba siendo perseguido. Creció con el mundo también en contra de él, ya empezó su ministerio y los principales sacerdotes en contra de sus enseñanzas. Todo fue una oposición en la vida del Señor Jesucristo, en este mundo, porque no lo aceptaban. Pero ¿sabes qué? Él tenía los ojos puestos en el Padre. Él sabía que él iba a pasar toda esa vergüenza y todo ese trabajo porque iba ¿a qué? A tener ese gozo, que era estar a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que tenemos que nosotros mirar. Tenemos que ver el gozo que nos espera junto al Señor Jesucristo. ¿Estás pasando dificultades? ¿Estás pasando problemas difíciles en cualquier área de tu vida? Ve que nos espera el gozo de la salvación, lo que se llama la glorificación. Nos espera el Señor Jesucristo con los brazos abiertos. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y que esto no nos importe. Lo que nos está pasando no es algo definitivo. Lo definitivo es estar con el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano, porque lo demás será pasajero. Él soportó la cruz, soportó la vergüenza de morir en una cruz, el sufrimiento, el dolor, el desprecio por la fe, la confianza, pero él tenía la confianza en la promesa del Padre y decidió voluntariamente soportar la muerte de cruz, porque él confiaba en el Padre. ¿Tú confías en Dios, Padre? ¿Tú confías que Dios está contigo en la carrera? ¿Tú confías que Dios te asiste? ¿Tú confías que Dios está cuidándote en esa carrera? ¿Tú confías que Dios va a cumplir la promesa de que tú estés con Él al final de los días? ¿Tú confías en que Dios te está preservando en esta tierra para que tú llegues al final?
Entonces lo demás, aunque sea un sufrimiento muy grande, no es comparado con el gozo que vamos a tener. Versículo 3, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Nos está llamando el autor aquí. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso, estoy traduciendo eso, por eso ustedes no deben rendirse, ni desanimarse, ni desmayarse. Mira que nos pone el ejemplo de Jesucristo. ¿Quién está sufriendo hoy como Jesucristo? Nadie. ¿Quién sufrió como Él? Nadie. Pero Él dice que nosotros no debemos rendirnos ni desanimarnos, porque Él es nuestro ejemplo. Él, aún con toda su persecución y todo lo que le hicieron, no dejó de predicar, no paró de orar, no paró de hacer el bien, no paró de amar al prójimo, de hacer las cosas que el Señor le mandó. Él no paró y no debemos parar. Tú no debes parar. Mira, la tribulación que viene a tu vida, lo que hace es parar tu carrera. Y eso no debe hacer, no lo debes hacer. Porque si lo que estás pasando te hace parar y poner los ojos en lo que te está pasando, no vas a correr, no vas a ir a la meta. ¿Me estás entendiendo? No debes parar por mayor dificultad o por más dura prueba que estés pasando en tu vida. No debes parar de correr la vida cristiana. Debes seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer, porque eso se llama fe. Así vas a vencer el desánimo. Si te pones a ver las cosas que te están sucediendo más que a Jesús, te va a venir desánimo. Te va a venir desánimo. Y el Señor no quiere eso. Piensen en el ejemplo de Jesús. Si tú perseveras en la carrera cristiana, teniendo como ejemplo el testimonio de Cristo, el testimonio de los héroes de la fe, si tú ves la vida de Moisés, no fue fácil. Si tú ves la vida de David, tampoco fue fácil. La vida de Josué, la vida de Job, no fue fácil. Si tú miras esos testigos, esos mártires de hoy en día, si tú miras y lees las historias de nuestros hermanos cristianos, mártires en la China, como son perseguidos y torturados en este siglo. Cuando tú miras los mártires, cómo fueron los primeros cristianos, sufrieron la persecución y la tortura, cómo los torturaban. Mira, Pablo, que cuando estaba en la cárcel, ponían el cepo en los pies, mira, habían dos troncos ahí empotrados en el piso y él estaba sentado. Les tiraban los pies y en el tronco le dejaban las plantas así y los amarraban. ¿Sabes por qué le dejaban las plantas descubiertas? Para darle latigazos. Y la planta del pie es muy sensible. Pues ahí estaban azotando ¿a quién? A Pablo. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Alababa al Señor. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Escribió cartas con ese dolor en la prisión, porque él no tenía su confianza en esa vida, en esta tierra. Él tenía la confianza en la vida en Cristo Jesús, en una eternidad. Y eso es lo que tú tienes que poner tus ojos en Jesús, poniéndolo Jesús como ejemplo. Si tú ves toda esa vida de todos nuestros hermanos mártires y la comparas con tu vida, tú dices, uy Señor, mi vida no es como ellos. Y te vas a dar cuenta que no eres el único que está sufriendo, porque muchas veces nos sucede eso. Pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Pensamos que somos el centro de todo y que todo se debe volcar a nosotros porque estamos sufriendo por algún contratiempo.
Pero si vemos y comparamos nuestra vida con aquellos que han sufrido tantas injurias, mis hermanos, ¿qué es nuestra vida en comparación a ellos? Que eso sea un aliciente para ti, para mí en esta mañana, que podemos pasar muchas dificultades, pero hay personas que la están pasando peor y la pasaron peor. Como Pablo, que tuvo que poner su cabeza y un hacha separó su cabeza de su cuerpo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si vemos los ejemplos del Señor Jesucristo, de su vida, de los mártires, nosotros vamos a tener ánimo. Y no nos vamos a cansar ni a desmayar, porque vemos ejemplos en la palabra de Dios de que mucha gente sufrió, pero consiguieron la meta, que era estar con el Señor Jesucristo. El primer mártir en la historia de la iglesia, ¿quién es? Esteban. Su primera predicación, lo mataron. En su primera predicación, con piedra. ¿Y sabes qué hacía él mientras estaba recibiendo las piedras? Miraba al cielo y daba gracias a Dios. Y oraba por los que estaban tirando piedra. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, sufriendo deshidratación, su sangre estaba ya saliéndose de su cuerpo, con llagas hechas por los azotes, con llagas con esa corona de espinas, sus manos y sus pies horadadas, él estaba diciendo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Si miramos esos ejemplos, mis hermanos, no vamos a desmayar. Si miramos el ejemplo de Cristo, no nos vamos a dejar vencer. Tu vida no es solamente esta vida. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo piensa que si nos morimos aquí, se acabó todo. Eso es mentira. El cristiano nunca muere. El cristiano nunca muere. Lo que muere es el cuerpo. El espíritu no muere. El espíritu va ¿a qué? A Dios. Si mueres aquí, cierras tus ojos, cuando los abras, estarás en la presencia del Señor. El cristiano no muere. ¿Por qué debemos sentir tristeza? Bueno, lo sentimos porque todavía estamos en este cuerpo de carne, pero no debemos sentir tristeza por eso, debemos sentir gozo, porque esto va a ser pasajero, mis hermanos. ¿Tienes miedo a la muerte? Hay cristianos que tienen miedo a la muerte, no deberíamos tener miedo a la muerte. Pero te voy a decir una estadística. Es más, te voy a decir algo que es verídico, y no soy profeta. Pero aquí a 70 años no va a estar nadie de nosotros. ¡Wow! ¡Qué profecía! En 50 años nadie va a estar aquí. ¿Por qué nos preocupamos tanto por esta vida? ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que nos sucede? ¿Por qué le decimos, Señor, por qué a mí? Dios tiene en su soberanía disposición para cada una de nuestras vidas. Mira, a él lo que le importa es el alma. Él dice, no tengan miedo de aquel que mata el cuerpo. Estaba hablando de Satanás. Tengan miedo de aquel que puede matar el cuerpo y el alma, que es Dios. De eso tenemos que tener miedo. Pero si tú le perteneces a Cristo, ¿qué miedo vas a tener? Si el Satanás puede acabar con tu cuerpo, si Dios lo permite, ¿no? Puede acabar con tu cuerpo. ¿Qué importa? Concluir, mis hermanos, recogiendo un poco todos estos textos. El pasaje nos exhorta a dejar de lado la incredulidad. A dejar de lado que Dios no está con nosotros, a cuestionar las cosas. Es mejor pedirle sabiduría al Señor para saber cómo actuar. Nos pide el texto que fijemos la mirada en Jesucristo, no en ti mismo. Si te vas a mirar a ti mismo, te vas a hundir más. Porque hay una cosa que se llama la autoconmiseración. Es el decirte, pobrecito yo, ¿y por qué yo?
y mira lo que estoy pasando, aunque sea verdad, pero y mira lo que estoy haciendo, y por qué a mí y al otro no, y por qué a estos que son impíos no les pasa nada, pero a mí sí me pasó. Y dice la Biblia que no debes anhelar lo que les suceda a ellos, que para ellos vendrá el juicio. Eso es un aliciente para nosotros. Hasta el juicio de Dios es un aliciente. Ellos tendrán su juicio, pero no mires hacia ti mismo. Tú no eres el principal aquí, el principal es Cristo. Para que tú puedas seguir con fe. Si te miras, autocomiseración, porque a mí, ¿qué voy a hacer? Déjale a Dios tu vida. Él sabrá qué hace contigo. Lo que Él te está diciendo es, deja tu pecado, deja ese peso, deja esa incredulidad y fija tus ojos en el Hijo de Dios. Eso es lo que te está pidiendo. No en la tribulación, no en lo que te está pasando. Y tienes que correr esta carrera que es una de las competencias más exigentes que hay. Mucha gente dice, pensé que me iba a ir mejor. Ahora me volví cristiano, me bauticé, perdí el trabajo, me enfermé, el coche quebrado, mis amigos me dejaron, ¿no? Hablan mal de mí, me rechazan. Esta carrera no es para cualquiera, ¿no? Hay una bendición en el Antiguo Testamento que es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Dice que si haces el bien, serás bendecido, y si haces el mal, serás maldecido. Pero en el Nuevo Testamento para la iglesia, ¿sabes qué es? Que si tú crees en Cristo Jesús, vendrá persecución. Es una promesa de Dios. ¿La quieres? Esa promesa no te gusta, ¿verdad? A nosotros nos gustan las promesas de que Dios está con nosotros todos los días y que nos va a bendecir. Pues es una promesa. Si tú vas a venir a los pies de Cristo, va a haber persecución y te va a perseguir el mundo. Satanás, aunque Satanás no es omnipresente. Satanás no está todo el tiempo, ni puede leer nuestra mente, ni se puede meter en el corazón. Porque esta mente y este corazón le pertenece a Cristo. ¿Bien? Pero sí nos incita a desviarnos del camino. Nos incita a que no le creamos a Cristo, a que pongamos los ojos más en la tribulación, en nosotros mismos, que en Jesucristo. Eso es lo que hace Satanás. Y cuando logra eso Satanás, ¿sabes qué haces? Te derrumbas y no puedes vencer el desánimo. Porque el arma número uno de Satanás es desanimar al cristiano de su caminar. Así como la espada del Espíritu es de doble filo, él tiene una espada también grande. Y por un lado es el desánimo y por otro lado es la duda. Y tenemos que protegernos. Tenemos que proteger esto, lo que viene en nuestra cabeza. Tenemos que estar comprometidos, mis hermanos, con esta carrera, porque ¿sabes qué va a suceder? Que vamos a recibir al final la corona de la vida. Vamos a recibir un galardón. Vamos a recibir un premio. Y eso es lo que quiere el Señor, que caminemos, que corramos esta vida cristiana, que al final nos espera un galardón. Al final nos espera un premio que no será vergonzoso para nosotros. Y Él dice, no desmayes. Hoy el Señor te dice, no desmayes. No eres el único que está pasando eso. Ni el único que está pasando tan grave como otros, hermanos. Ya lo vimos. Por eso mi consejo es, lee la palabra de Dios. Lee los ejemplos de Hebreos 11. Lee la vida del Señor Jesucristo. No te quedes solo. No te quedes sola. Busca hermanos en Cristo que te ayuden. Si estás desanimado, busca ayuda. Habla con alguien para que saques todo ese desánimo y alguien te ayude espiritualmente orando o con la palabra de Dios. Hazte un grupito para orar. Pide ayuda a esos santos que también están caminando. Todos estamos caminando esa carrera, pero algunos están más tranquilos. Pero hay otros que tienen más peso, mis hermanos. Y nosotros tenemos que ayudarles. Y si tú eres de ese desanimado, busca ayuda en tus hermanos, para que oren contigo, para que te muestren la palabra del Señor, para que miren con su propia vida, porque hay mucha gente que ha sufrido, ¿verdad? Y también puede consolar a otros. La palabra del Señor dice que el Señor nos permite a nosotros pasar, ¿qué? Dificultades para consolar a otros.
Y tú has pasado y quizás estás pasando esto para poder consolar a otras personas que van a pasar lo mismo. Al final, ¿sabes qué nos va a esperar? La esperanza nuestra, ¿o qué nos espera? La victoria en Cristo Jesús. La victoria de Cristo Jesús. Eso te tiene que a ti llenar de gozo en esta carrera.